días a todos. En verdad estoy muy contento y pues muy emocionado por la presencia de la doctora Ana Rosa Manticón. Ella es una persona que ha aportado mucho a gran parte de los temas que tienen que ver con estudios multiculturales, bueno, con la carrera, con los ejes de gestión cultural, medios audiovisuales y investigación social. Entonces, y en verdad nos llena de honor que usted les acompañe este día aquí. Quiero agradecer a todo el equipo que ha organizado este evento, al maestro Ricardo Cárdenas, que ha hecho un esfuerzo en verdad importante, porque cada vez que realiza este evento crezca, se proyecte más, porque además nos proyecta la carrera, proyecta la universidad. Somos una universidad pequeña y estamos creciendo, pero queremos ir haciendo las cosas bien, traer gente que fortalezca a nuestros alumnos. Eso es muy importante para nosotros, nuestros alumnos. Entonces le agradezco, doctora, que haya aceptado que nos acompañe este día. Voy a leerles una pequeña reseña, semblanza, de la doctora. La doctora Ana Rosa Manticón es antropóloga, se ha especializado en la investigación sobre consumo cultural y recepción artística, con estudios y publicaciones sobre públicos de museos, de cine, de televisión, de video, de salones de baile, de rock, turismo cultural, representaciones del patrimonio arquitectónico en centros históricos, organizaciones que vinculan creatividad e inclusión social, así como políticas culturales urbanas. Ha impartido cursos, conferencias y seminarios en diversas universidades y también en organismos públicos y privados que desarrollan su labor en el campo cultural en México, Argentina, Brasil, Colombia, Venezuela, Ecuador, España, Estados Unidos, Portugal, Reino Unido y Alemania. Ha impulsado el diálogo entre la teoría y la práctica de la gestión cultural a partir de la participación en programas internacionales, nacionales y regionales de profesionalización de gestores de investigación aplicada y de formación de públicos. Fue coordinadora de un grupo de trabajo sobre consumos culturales del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, que agrupó a investigadores de diversos países de América Latina. Su investigación, Los públicos potenciales del Museo Poblano de Arte Virreinal, realizada con Graciela Schmidtschuk, fue acreedora al Premio Nacional de Investigación de Museos Miguel Covarrubias, otorgado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Recibamos con un aplauso a la doctora. ¿No hay un micrófono inalámbrico por ahí? Bueno, buenos días, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias a Ricardo por la invitación y a todos los organizadores de EMIA. Yo escogí un tema, una de las metas que desarrollo en el libro, de ir al cine, Antropología de los Públicos, la ciudad y las pantallas, del cual voy a dejar un ejemplar para la biblioteca. Pensando en qué ocurre con el cine mexicano, que está viviendo una época de auge en términos de producción, en el marco del modelo de reorganización de la exhibición, pero que encuentra una serie de paradojas que dificultan su circulación y que dificultan que ocurra lo que sería natural en toda industria, y es que no solamente crezca la producción, sino que también, al mismo tiempo haya la posibilidad de la distribución y de que llegue a los públicos. El modelo de desarrollo cinematográfico que se fue desarrollando a lo largo del siglo XX es un modelo único. Solo Cuba
tiene un modelo similar en donde el Estado fue abarcando todas las áreas del desarrollo cinematográfico. Es un modelo, bueno, que tuvo un éxito enorme en la época de oro del cine mexicano. Es, bueno, conocida, podríamos decir, mundialmente. Las películas mexicanas en los años 40, en los años 50, se distribuían en realidad no solo por los países de habla hispana, dentro y fuera del país fueron fundamentales. Si uno se acerca a los países latinoamericanos, a países europeos, y ve qué pasó con las películas mexicanas, la imagen de esa época de oro es una imagen que las recorrió. Fue muy exitoso este modelo para las políticas de construcción nacional. Una y otra vez aparece, bueno, la imagen y la fuerza que tuvieron esas películas en la construcción de México como nación, ¿no? Y que fueron parte también de un campo mucho más amplio de desarrollo industrial y de crecimiento, de fortalecimiento de la producción nacional en un horizonte mucho más amplio que solamente el cinematográfico, ¿no? Tan solo podemos ver, bueno, qué ocurrió con la producción mientras en la tercera década del siglo XX apenas se produjo una película. 2 décadas después, bueno, ya estábamos hablando de 124 películas. Ese modelo que fue tan exitoso se agotó. ¿Sí? Vemos lo que ocurrió, por ejemplo, con la producción, con esta cosa circular. Diversos sectores se fueron alejando, ¿no? Este cuadro empieza en los años 60, ¿no? Y podemos ver, bueno, cómo ya para 1995, bueno, se hablaba del fin de la era Lumière. Las estadísticas van a ver, bueno, no solamente de la producción cinematográfica, también de las salas. Si vemos, bueno, cómo fueron cayendo los públicos, las salas de cine, todo en realidad estaba en picada. Era fácil pensar que con el fin del siglo XX, se acabaría lo que García Guerra llamó el siglo Lumière. Decía, no se va a acabar el cine, pero sí se va a acabar la comunión colectiva de las películas, ¿no? Entonces fueron decreciendo en medio de la reorganización de los consumos. Desde mediados del siglo XX con la televisión en México, de hecho, bueno, ya hasta finales de los años 60 con las Olimpiadas, se dio un impulso importantísimo para el equipamiento doméstico televisivo y empezamos a ver cada vez más películas, pero no en las salas de cine, sino en la televisión primero y ya en los años 80 en el video y bueno, posteriormente con lo que está ocurriendo con el internet. Se reorganizan los consumos y ciertamente van desapareciendo los hábitos tradicionales para ver con otros el cine. Lo que parecía el fin de la exhibición pública en realidad dio pie a un modelo de reorganización de las proyecciones que se da justamente en los 95 del siglo XX, en el marco de un modelo mucho más amplio de liberación y de regulación económica, con un impulso enorme a lo que fue la exhibición privada. Es un modelo sin duda muy exitoso. México está en la actualidad en el 4º lugar a nivel mundial en términos del equipamiento de salas y también en términos del número de públicos que asisten anualmente a las salas. Sin duda pueden ver, bueno, cómo las salas vienen creciendo. Los públicos también, ¿no? Vean cómo desde el 95, bueno, ha habido un crecimiento sostenido y
no de la misma manera y producto de políticas distintas, pero durante los primeros años de la reorganización fue claro que la reorganización del modelo apuntaba muy claro que se renovaban los espacios, pero no la producción de películas. No es sino ya hasta entrado el siglo XXI que gracias a una serie de políticas, sobre todo de incentivos fiscales, fue que se fue renovando también la posibilidad de producir películas mexicanas. Esta renovación de la producción, de la exhibición, de la distribución, en realidad ha tenido benefactores que no son claramente los que hacen cine mexicano. Si ustedes ven la línea roja son los ingresos del cine mexicano, no obstante que la producción de películas ha ido creciendo, ahora se producen muchas más películas que antes, que incluso en la época de oro. Lo que pueden ver es que mientras los ingresos totales vienen aumentando, en realidad los ingresos del cine mexicano se han quedado estancados. Igual ha ocurrido con los asistentes, todo este incremento de públicos, ¿a dónde van? Bueno, en realidad van a ver otro tipo de películas porque los públicos del cine mexicano se han mantenido realmente en la misma proporción. Este desencuentro, de alguna manera, se habla incluso de un divorcio entre el cine mexicano y los públicos, ha tenido distintas interpretaciones, ¿no? Algunos, por ejemplo, articulistas, hablan de un fracaso del cine mexicano, ¿no? Hablan de que, no obstante que vienen creciendo el reconocimiento de los festivales internacionales, ¿no? Tan solo el año pasado, bueno, hubo más de 100 premios en lugares internacionales. La idea es de que las películas mexicanas no logran conectar con sus públicos, que el problema es, por un lado, del público, el problema es de los cineastas que ignoran al público mexicano. La idea de que es el público al que no le apetece ver las películas mexicanas, que no les gusta lo mexicano, que hay un problema de demanda, y en eso quise centrar mi charla de hoy. Hay realmente un divorcio entre las películas mexicanas y los públicos, ¿no? Me parece que es necesario replantear la pregunta y, bueno, pensar, bueno, ¿dónde está realmente el desencuentro, ¿no? Yo creo que requerimos una perspectiva que, por un lado, cuestione la idea de que existe un cine nacional. En realidad, esta multiplicación de producciones nos habla de muchos cines nacionales muy distintos, los que circulan en festivales y también los que sí encuentran a sus públicos en las salas de cine, y otros que se mueven en otros circuitos. Por otro lado, también multiplicar la idea de el público mexicano. No existe tal idea, hay muchos públicos distintos. Hay que pensar, bueno, ¿qué pasa con esos públicos? ¿Qué pasa con el tema de la distribución? ¿De qué manera esta reorganización de los consumos? Sin duda, a todos le damos mucho más espacio en nuestra cotidianidad a ver películas de distintas nacionalidades. ¿Qué papel juegan ahora? ¿Qué encuentran las producciones nacionales en estas nuevas formas de circulación audiovisual? ¿Y cómo se ha transformado el sentido de ir al cine en el siglo XXI? ¿Y qué papel le damos ahora a nuestra relación con el cine mexicano? Quisiera empezar con el mito de un único cine nacional. En realidad hay muchas películas, muchos tipos de cines nacionales. Por un lado están los filmes masivos, si pensamos en películas como A la Mala, Don Gato, Un gallo con muchos huevos. Bueno, vemos en realidad que son películas que han atraído a millones de espectadores. ¿Qué culpa tiene el niño, por ejemplo? Rebasó los 5 millones de espectadores y se puso, bueno, muy cerca de éxitos como Nosotros los Nobles, El crimen del padre Amaro, No se aceptan devoluciones, que son en realidad esas películas que ejemplifican la fórmula del taquillazo, ¿no? Son películas que echan mano de personajes televisivos, que tienen tramas que
Generalmente son historias muy sencillas, ¿no? Cargadas de lugares comunes, de dosis variables de comedia y de tragedia, ¿no? Que rivalizan en el éxito con los churros norteamericanos, ¿no? Muchas de las películas, estas incluso cuando se proyectan en televisión, tienen mucho más rating, ¿no? que las películas de Hollywood. Está también el cine mexicano de autor, en 2000, como les decía, en 2017, que obtuvo más de 100 premios y reconocimientos internacionales en festivales, incluidos los principales del mundo. Y no estoy hablando de películas producidas por directores mexicanos en otros países del mundo, sino películas que tienen capital nacional, que tienen directores y actores que se hablan en español, ¿no? Y que reflejan una enorme diversidad de realidades de nuestro país con calidades muy diversas. Buena parte de estas películas fue el caso de Güeros, por ejemplo, que no obstante que ganó premios en Berlín, en San Sebastián, que fue considerada por la Academia Mexicana de Cine como la mejor película del año que se estrenó, no alcanzó las 50 salas, ¿no? Que eso es muy impresionante, ver una película de esta relevancia habiendo sido vista apenas por 50,000 personas, ¿no? Son películas que se exhiben exitosamente en cineclubes, en la Cineteca Nacional, en donde han permanecido, ¿no? Mucho más tiempo, pero que en realidad no llegan a los grandes públicos. Es un enorme contraste con lo que les ocurre a películas hollywoodenses, por ejemplo Batman contra Superman, ¿no? Que fue destrozada por la crítica, pero que se estrenó en 80 países, ¿no? Contrasta con películas, por ejemplo, latinoamericanas como El Clan, Desde allá fue una película que ganó el León de Oro, ¿no? En Venecia, y apenas, bueno, se estrenaron en 19 y 12 naciones como contraste, ¿no? Si nosotros vemos Iberoamérica, ¿no? ¿Qué ocurre con la circulación? El problema no es un problema exclusivamente mexicano, en realidad es el problema de muchas producciones en el mundo entero, ¿no? Si vemos qué ocurre con el cine iberoamericano no transita por Iberoamérica, se queda fundamentalmente en el propio país, y muchas de esas películas tienen problemas como las propias películas mexicanas, que ¿quién puede ver películas mexicanas en México? Bueno, es todo un reto hacerlo, ¿no? Si vemos qué pasa con, por ejemplo, las películas norteamericanas, fundamentalmente, bueno, las producidas por Hollywood, vean, el 82%, ¿no? Atrajeron al 82% de espectadores, mientras en el campo nacional, bueno, se mueven en un rango entre el 6 y el 11%, vean Europa que poco tiene que ver, Iberoamérica apenas un 1.8%. Esta disparidad que les mostraba entre el cine, entre la cuota de mercado nacional y la cuota de mercado del conjunto de las películas, ocurre de manera muy similar. Para los que no alcancen a ver, las barras muestran México, Brasil, España, Argentina, Colombia, Chile, Perú, Portugal, Venezuela y Uruguay. Vean la disparidad, ¿no? Entre la recaudación. Los rosas son la recaudación nacional, ¿no? Frente al resto del mercado. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando del poder de un conjunto de empresas, las majors hollywoodenses, que van logrando optar los espacios de distribución, ¿no? Y que va haciendo que a nivel mundial, por ejemplo, el 63%, bueno, esto incluso en la Unión Europea, que desarrolla una serie de políticas para proteger la circulación de sus producciones, India es el único país que logra realmente, bueno, no solo India, pero son muy pocos los países que logran resistir el embate de las majors. India, por ejemplo, que es el mayor productor mundial de películas, tiene 91.5 de espacio para sus películas. China también, Corea, las dos Coreas tienen políticas que logran resistir este avasallamiento. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que se dan una serie de paradojas de este nuevo modelo que sin duda logró que los públicos, vamos a ver qué público,
públicos, pero logró que un número importante de espectadores vuelvan a las salas. Una de las primeras paradojas es este éxito de las pantallas, pero cada vez menor diversidad. ¿Qué ocurre? Bueno, se renovó la exhibición, pero Hollywood en realidad cada vez acapara más de esas pantallas que se renovaron. Hay desiguales condiciones de competencia, inversiones, bueno, impresionantes, publicidad espectacular. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, que las distribuidoras norteamericanas van imponiendo paquetes de películas, ¿no?, que van adquiriendo las películas más taquilleras, y no es casualidad que año tras año las estadísticas sobre las ganancias, bueno, faciliten y le den el camino abierto a Universal, a Disney, Fox, Warner, Sony, y en menor medida Videocine, que también tiene, bueno, apoyo muy importante, ¿no?, frente a la dificultad que enfrentan los distribuidores independientes, ¿no?, que tienen que negociar con solo dos grandes empresas de la exhibición, Cinépolis y Cinemex, ¿no?, que a la falta de pantalla fuera de las capitales, ¿no?, y todas las dificultades que tienen. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, que si nosotros vemos los datos del año pasado, del 2017, México apenas tuvo el 6% de la cuota de mercado, en un mercado que cada vez se expande más. De los 424 estrenos, bueno, casi la mitad fueron norteamericanos, una quinta parte europeos, 8% latinoamericanos, pero no obstante que esto pareciera no tan desigual, cuando vemos qué ocurre con los espectadores efectivos de esos estrenos, mientras las películas europeas, latinoamericanas y mexicanas se estrenan en cineclubes, festivales o espacios públicos, las norteamericanas saturan todas las pantallas. Si nosotros pensamos en el número de copias, hay películas hollywoodenses que se estrenan con 5,000 copias. ¿Qué implica eso en un parque de 6,600 pantallas? Bueno, prácticamente todas las pantallas tienen en algún momento una película hollywoodense, ¿no? ¿Y qué ha ocurrido entonces? Que el año pasado Hollywood acaparó 88% de los espectadores, Europa el 4% y América Latina apenas ni siquiera el 1%, un 0,2%. ¿Qué posibilidades tenemos realmente de ver otros cines? Son muy escasos, ¿no? Simplemente pensando en la cinematografía mexicana, ¿no? En el 2017 se filmaron el mayor número de películas de la historia, 176, pero menos de la mitad, ¿no?, se proyectaron. Solamente un 13% llegó a todo el territorio nacional. Buena parte se estrenan solo en la Ciudad de México, ¿no?, o solo en el estado donde fueron producidas. Más del 40%, bueno, se estrenó exclusivamente en la capital, ¿no? ¿Qué ocurre? Por ejemplo, las 10 películas más taquilleras fueron todas de Hollywood y se estrenaron en el 98% de los complejos. O sea, es realmente un acaparamiento, un avasallamiento, ¿no? Solo 3 películas nacionales se estrenaron con más de 1,000 copias. Fíjense, solo 3 de las 88 que se proyectaron, y que además no se proyectan, por un lado, ni en todas las salas, se proyectan, realmente van, ¿no?, en muy pocas salas, no en todos los horarios, en las fechas más desfavorables, ¿no? Obviamente el verano y diciembre son acaparados por los grandes estrenos, ¿no? De manera que, bueno, es poco probable que encontremos posibilidades de verlas, ¿no? ¿Qué ocurre con los públicos? Bueno, tampoco hay un solo público. Cuando se habla de el desencuentro entre el cine mexicano y su público, en realidad, bueno, es una falacia. Lo que estamos viendo son públicos muy distintos, multimedia, ¿no?, que han venido viviendo sus experiencias cinematográficas a través de pantallas que se van expandiendo vertiginosamente, no solamente en la televisión y las videocaseteras, sino crecientemente en tabletas y en teléfonos móviles, ¿no? Por todos lados vemos estas posibilidades, ¿no? Si nosotros pensamos en los espectadores como un todo o nos concentramos exclusivamente en los que efectivamente van a las salas, perdemos de vista ese enorme
cantidad de espectadores que ven cine mexicano en otras pantallas. Estamos viendo desde luego el mercado de los éxitos masivos, pero también el mercado de los pequeños éxitos que van hacia nichos muy específicos. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, que estamos pasando de un modelo analógico a un modelo crecientemente digital, que lo que está haciendo es multiplicar estos espacios de producción y de distribución y que está facilitando otras formas de interacción entre los públicos que crecientemente deciden cómo, dónde y cuándo miran las películas. En un país que tiene el cuarto mercado a nivel mundial, bueno, desde luego que están los que volvieron a las salas, públicos que van una y otra vez a lo largo del mes, ¿no? Y que pueden ir constantemente, o están los públicos que van de vez en cuando, ¿no? Que ya sea por razones económicas, por razones geográficas, es muy impresionante si ustedes miran las encuestas de consumo a nivel nacional. No tengo un cine cerca se volvió la principal razón para no ir al cine. Ahora vamos a ver, bueno, qué tanto tiene esto de cierto. Están los que volvieron a los centros comerciales y que se relacionan con esos espacios como los públicos se relacionaban antes con los cines de barrio, con una gran familiaridad, sobre todo en las grandes ciudades, con la crisis de los espacios públicos. Buena parte de estos cines multiplex son vistos ahora como el cine local que se conoce, donde se encuentra la gente del propio barrio, ¿no? Están también los que van a cinetecas, festivales, los que en plataformas digitales miran mucho cine, ¿no? En una entrevista que se hizo a la directora del FICUNAM hace 2 años, ella decía: es un público que ya devoró en cines, en copias piratas, en plataformas, muchas más películas que los maestros. Son públicos muy conocedores, que les gusta experimentar, que están muy abiertos. Vemos, bueno, cómo en realidad ciertamente una enorme cantidad de población va por lo menos 12 veces al año, ¿no? Estamos hablando de una nación muy cinéfila, pero mucha que vive sus experiencias cinematográficas a partir no de las salas, sino de estas otras pantallas. La televisión es sin lugar a dudas el espacio donde el cine mexicano y los cines mexicanos en realidad encuentran a sus públicos. Crecientemente, hasta hace una década, un poco más tal vez, en realidad el cine que se podía ver en televisión era sin lugar a dudas el cine de la época de oro, pero esto ha venido cambiando aceleradamente. Cada vez más es posible ver cine mexicano contemporáneo en la televisión. Es ahí, estamos hablando de un equipamiento que está prácticamente en todos los hogares a nivel de televisión abierta y en una cuarta parte, ¿no?, de la televisión de paga. En la televisión pública también, bueno, no es nada es muy relevante, ¿no? Si nosotros vemos, por ejemplo, qué ocurrió en el 2015, estamos hablando de 6.500 transmisiones de películas mexicanas, ¿no?, con títulos que se van repitiendo en distintos horarios y fechas y que van haciendo, bueno, que las cifras de acceso sean impresionantes. ¿Quiénes ven cine en televisión abierta? Bueno, clases baja y media baja, muchos jóvenes y mucha gente mayores de 50, ¿no?, que podemos ver como muchos de esos mitos, la idea de que la televisión le roba públicos a las salas, en realidad no ocurren, ¿no? Si vemos quiénes ven televisión y quiénes van a las salas, en realidad son prácticas que se impulsan una a la otra y vemos cómo, bueno, esto va cambiando, va aceleradamente, cada vez más la televisión empieza a perder espacio y cada vez más vemos películas mexicanas a través del internet. Vean, bueno, las cifras, es impresionante todo lo que se va logrando, ¿no? De las 10 películas mexicanas con más alta audiencia en el 2015, bueno, hay más de 25 millones de televidentes, o sea, muchísimos más que los que lograron verlo en las salas, ¿no?
8 de ellas fueron de producciones recientes, ¿no? Incluso películas como No se aceptan devoluciones o Cantinflas superaron en la audiencia a las televisiones, a las producciones hollywoodenses. Hay todo tipo de películas que van pasando a través de canales muy distintos, los premium, ¿no? Que hemos podido ver ahí películas que ganaron en festivales internacionales, los canales de cable y también la televisión abierta. ¿Qué pasa con el DVD y el Blu-ray? No obstante que hay un mercado decreciente de la venta de películas en DVD y en Blu-ray, hay un mercado creciente de la venta pirata, ¿no? Y esto va haciendo que este equipamiento, que es un equipamiento también nada despreciable, si nosotros vemos, bueno, una amplia cantidad de hogares tienen en sus casas un aparato de DVD que va haciendo que sea cada vez más fácil que veamos películas así, y que incluso empresas como Sony Pictures está tratando de aprovechar este mercado, ¿no? Que dice que en México todavía tiene mucho futuro. ¿Qué está ocurriendo? Bueno, rentar videos está en extinción, quedan muy poquitos espacios, muchos de ellos vinculados a públicos muy locales, ¿no? Pero que todavía tiene un enorme potencial en jóvenes y en sectores incluso socioeconómicos medio y alto, gracias a la venta en supermercados, en tiendas departamentales y, bueno, fundamentalmente en piratería. Internet es desde luego el espacio en donde hay una explosión de la exhibición y del consumo. Ha crecido enormemente la posibilidad. Antes se hablaba en realidad de la privatización porque era en el espacio privado en donde cada vez veíamos más películas. Ahora en realidad, con la posibilidad de verlos en celulares, uno ve un crecimiento enorme también en el visionado en los espacios públicos. Las computadoras, bueno, que eran en un momento un espacio fundamental, han venido cediendo lugar a las tabletas y a los celulares, y es impresionante cómo se vienen desarrollando las plataformas. YouTube, por ejemplo, es la plataforma más utilizada para ver películas, seguida de Netflix, que ha encontrado en el mercado mexicano su segundo mercado más importante, solo después de Estados Unidos. Si nosotros vemos cómo ha venido creciendo esa demanda en las plataformas, es impresionante. El mercado mexicano es mucho más importante, por ejemplo, que el de Brasil, el de Argentina y Colombia juntos. El visionado es un visionado en donde ya no es tanto que se bajen películas, sino que se vean en línea, lo que le llaman streaming, ¿no? Que no tiene todavía el papel de la música, pero que va facilitando el que cada vez más podamos ver cine en internet. Todos los niveles socioeconómicos ven películas, fundamentalmente, bueno, es un mercado muy joven, pero que tiene múltiples nichos de público para una enorme diversidad de contenidos. En México, por ejemplo, hay más de 15, bueno, en realidad son 15, y algunas otras plataformas más especializadas, pero las más conocidas son plataformas que ofrecen películas muy distintas: Filmin Latino, Cinema México, Retina Latina, y todas estas, ¿no? Netflix, Claro Video, que van ofreciendo una enorme cantidad de materiales, ¿no? La piratería encuentra un mercado muy versátil en todo el país, frente a la concentración de la exhibición en solamente ciertas ciudades, y dentro de esas ciudades solo en ciertos espacios. Una de las grandes ventajas es la accesibilidad, prácticamente en todas las esquinas de este país, sin ninguna duda en todos los mercados, ¿no? Hay películas que encuentran públicos muy distintos, ¿no? Que tienen además ventajas en términos de precio y de localización, de formatos y dispositivos. Los piratas están desarrollando aceleradamente distintos dispositivos, por ejemplo, para ver paquetes de películas en celulares, ¿no? Que van ofreciendo muchísimos
una enorme diversidad de filmes que tienen un trato muy personalizado con los públicos, ¿no? Los piratas saben perfectamente, si a usted le gustó esta película, le puede gustar esta y esta y esta. Tienen todo un sistema, ¿no? de conseguir, y que bueno, tienen una enorme ventaja en términos de la temporalidad. Hay películas que ni siquiera se han estrenado que ya están disponibles en la piratería. Hay también muchas posibilidades de ver películas en la red, ¿no? En cine, por ejemplo, encontró que más de la mitad de las 250 películas que se estrenaron entre el 2013 y el 2015 ya habían sido descargadas y se habían visto en internet. Vean, tan solo los estrenos nacionales del 2015 fueron vistos por 6.4 millones de personas. O sea, estamos hablando de mercados enormes que han hecho que se muevan las valoraciones. Es falso decir que a los mexicanos no les gustan las películas mexicanas, porque si nosotros vemos las distintas encuestas, en realidad hay una valoración muy positiva, no solo de las películas de la época de oro, sino de las películas contemporáneas, ¿no? En dos encuestas nacionales de consumo vemos cómo, mientras se califica con un promedio de 7.75 a las producciones nacionales, las hollywoodenses no tuvieron una calificación mucho mayor, ¿no? 3/4 partes consideraron que de hecho el cine mexicano ha mejorado, y vemos como el núcleo, en realidad, el núcleo de rechazo no rebasa el 10%, ¿no? Este núcleo duro, por ejemplo, a partir de la encuesta del 2012, dijo, bueno, que en realidad nunca lo veía, ¿no? En realidad podemos pensar que está entre el 10 y el 25%, pero es un núcleo que se va moviendo. ¿Qué va ocurriendo? Bueno, pues que estamos frente a públicos multimedia que se relacionan con las películas de maneras muy distintas, ¿no? Que se mueven con soltura y placer por todos estos espacios, ¿no? Que ciertamente encuentran en el ir a una sala de cine una experiencia de sociabilidad distinta. Se ha venido transformando la manera de vivirlo acompañado. De hecho, mayoritariamente la asistencia se da con amigos, con la pareja o con la familia, ¿no? Y no es casualidad, por ejemplo, que en el 2015 las películas infantiles consiguieran llevar a más de 10 millones de personas a la sala, de las que vieron, las 17.5 que asistieron a ver cine mexicano. Hay esto que les decía también, la familiaridad de los centros comerciales, la idea de pensarlo como un espacio cercano, un espacio que además ofrece la posibilidad de llegar a cualquier hora. Hay distintas salas que van mostrando, y una parte importante, por ejemplo, de los espectadores responden las encuestas que llega a ver lo que hay, ¿no? O sea, que no tiene la idea de una película en particular, como ocurre también con la Cineteca, a la cual, bueno, se acude con esa confianza de que siempre va a haber una película interesante, ¿no? Esta menor frecuencia de asistencia a las salas, es cierto que si nosotros vemos dónde miramos las películas que vemos en la semana, el ir al cine ocupa un espacio mucho menor, vemos que ha venido infiriendo a el ir al cine la calidad de una práctica especial, una práctica que va siendo cada vez más una práctica que tiene un carácter de evento único. La ocasión, por ejemplo, para ver esas películas fenómeno, los blockbusters, ¿no? De los cuales todo el mundo habla, o ciertas películas de nicho, ¿no? Que fueron exitosas en festivales, en ciertas cinetecas, y que logran atraer a los públicos, ¿no? En realidad, esta transformación radical de los consumos nos obliga a pensar las políticas culturales que quieren fortalecer el acceso tienen que transformarse. No pueden seguirse pensando como en el marco analógico, sino pensar qué está ocurriendo con estas otras ventanas, cómo fortalecer el acceso a partir de lo que ocurre con las plataformas y a partir sobre todo de la infraestructura electrónica en todo el país.
Es claro que ¿quién puede ir al cine hoy en día cuando, si nosotros vemos, por ejemplo, lo que ocurre con las salas de cine, menos del 10% de los municipios del país tienen sala de cine en la actualidad? Prácticamente al 50% del país no le queda cerca ninguna sala, ¿no? ¿Qué hace eso? Bueno, que es un mercado enormemente asimétrico, ¿no? Que desde luego favorece el que menos del 30% de la población asista a las salas. Si nosotros vemos la composición, por ejemplo, a partir del análisis del INEGI del gasto de los hogares, no es más del 30% de la población que está yendo cada vez más, pero prácticamente el 70% restante no encuentra en su economía las posibilidades de acudir a una sala de cine. Si nosotros pensamos en esta nueva política audiovisual integral, tenemos que pensar cómo garantizar el derecho de acceso, pero también el derecho de acceso a ver películas muy diversas. ¿Quién puede ser público de cine mexicano si una proporción tan pequeña de las películas se estrenan, luego una mínima proporción de las que se estrenan va más allá de la Ciudad de México? ¿Qué pasa entonces con esa posibilidad de tener derecho a la diversidad? Bueno, necesitamos pensar en cómo garantizar que haya la posibilidad de darles ventanas y de que permanezcan. Hay muy pocas regulaciones en realidad sobre la diversidad del cine que se proyecta, ¿no? Si nosotros hacemos un análisis de lo que ocurre en la cartelera, ¿no? Vemos que el hecho de que películas se estrenen, Coco, por ejemplo, se estrenó con más de 6,000 copias, ¿no? Bueno, ciertamente es una película de una enorme calidad, pero es claro que copó buena parte de las pantallas, ¿no? Por ahí se decía todas las pantallas del multiplex conducen a la misma película, porque en realidad lo que vemos es la misma película en su versión terror, drama, comedia, ¿no? Son pocas las posibilidades de pensar en esta diversidad. Es un escenario además que está cambiando aceleradamente, sobre el que sabemos muy poco, ¿no? Necesitamos, y aquí es clave el papel de todas las universidades a nivel nacional, promover la investigación. ¿Qué está pasando con nuestros hábitos? ¿Cómo combinamos el ver películas pirata con el ver películas en plataformas, con el ir al cine? ¿De qué manera los públicos se van moviendo, ¿no? Tenemos de alguna manera fotos, algunas encuestas, pero necesitamos darles movimiento a esos registros, pensar en películas de estos públicos para poder hacer comparaciones, para poder analizar cómo se va reubicando las películas mexicanas en estos espacios. Hay ejemplos fascinantes de películas, por ejemplo, como, no sé si ustedes vieron Chalán. Chalán es una película que fue producida por el Canal 22 y que se estrenó exclusivamente en internet, y tuvieron una campaña de publicidad súper creativa. Uno de los personajes, que era un diputado, bueno, lo hicieron circular por Twitter, empezó este personaje a amenazar al director, y entonces todo el mundo empezó a opinar, y fue muy interesante cómo lograron una recuperación. El caso del Violín también, que logró permanecer semanas y semanas, varios meses en cartelera, y que logró llegar al público al que iba dirigido, ¿no? Necesitamos pensar en estudios de mercado muy específicos, ¿no? Que permitan pensar cómo las películas requieren de la publicidad, requieren que se construyan los puentes para que lleguen a qué públicos quieren llegar. Se trata de pensar de otra manera estos desencuentros, y los encuentros también que se dan, y las posibilidades de facilitarlos, las posibilidades de potenciarlos. Muchas gracias. Agradecemos a la doctora Ana Rosa. Vamos a abrir ahora una sesión de preguntas. Por ahí creo que va a haber micrófonos, no sé, si es que si gustan.
Bien, pues sí es todo un tema de este cuello de botella de que se hace más cine en México que nunca y se ve menos que nunca. Sí. Y qué bueno que tú te has dedicado a estudiar este fenómeno porque realmente el sentido que tiene un cine o muchos cines, muchas formas de cine en nuestro país o en cualquier país tiene una importancia fundamental porque es lo que habla de nosotros mismos. Entonces tiene que ver con nuestra identidad, con la manera en que nos vemos, con la manera en que nos ven. Y por eso es todavía más importante, porque a partir de este tipo de estudios es como se pueden ir pensando en formas de modificar esta problemática, que ojalá que se traduzca ahora que hay un cambio en políticas públicas que, por ejemplo, si establezcan ahora sí que haya cierta obligatoriedad para en pantallas dar espacio al cine nacional. Bueno, tú lo has dicho muchas veces, cómo una película llega a ser conocida y que permanezca más tiempo en pantalla. Si la pasas una semana, pues de nada sirvió. Apenas nos enteramos cuando sí, ya se fue. Ya se fue, ¿no? Entonces, porque el boca a boca es un elemento muy importante para asentar que una película pueda ser vista por más elementos de comentario, ¿no? Y bueno, te hago una pregunta. Creo que hay signos alentadores, además de que pueda haber un cambio que efectivamente haga que se cumpla la ley. Por ley tenemos un 30% de pantalla posible, o sea, es lo firmado en el anterior TLC, no he visto el actual cómo quedó esa parte, pero en el TLC original en principio podría ser del 30%, actualmente es del 10%, pero ni siquiera se cumple con estas cifras. Sí. Bueno, la pregunta va en este sentido, además de esto, ya lo contestaste muy bien, que andamos incumpliendo la ley en México. Tiene que ver con, creo que lo que son signos muy alentadores. Por una parte, digamos, el efecto Cineteca. Cineteca atrae 1 millón de personas, más, bueno, supera 1 millón. 1 millón de personas pagando boleto en un espacio que no es los multiplex y que se está replicando en otros lugares del país. Esto es súper restringido a grandes capitales. Ahora, Cineteca de Tercera Internacional en Guadalajara con una perspectiva de replicar Cineteca Nacional con salas muy bien montadas, un espacio. Y ahorita está como lejos de toda Guadalajara, pero que irá convirtiéndose también en un polo de atracción. Y en muchos lugares se han ido creando cinetecas que no son archivos, nomás se llaman cinetecas, pues. Que Querétaro se abrió la semana pasada. Sí, no, hay ya muchos otros lugares, porque también ese efecto, creo yo, tú nos dirás cómo lo ves, es el que se abran nuevas posibilidades y que se vea que otros tipos de cine también tienen posibilidades de atraer público, ¿no? Porque el gran pretexto de Cinemex y de Cinépolis es que solo Hollywood atrae, y ya vemos que no. Y otro signo alentador, creo yo, es la reciente constitución de una red de exhibición alternativa. De repente, son más de 200 espacios en el país, en formas de lo más diversa, en universidades, en cuestiones de cine comunitario, son múltiples las formas. Una que se me hace muy simpática es Bocho Cinema en Campeche, por ejemplo. Entonces hay muchas
muchas formas, porque también, surgido básicamente de las universidades, hay esta inquietud por acercarse al cine de una manera distinta. ¿Es todavía una gota de agua eso? No tanto, es muy importante. Claro, entonces, yo sí quisiera conocer tu opinión acerca de este efecto Cineteca y de las formas alternativas. Sí, yo creo que no es nada despreciable, de hecho están transformando la manera en la que circulan las películas. Si ustedes ven el anuario de cine mexicano que publica el INCINE cada año, está en línea, lo pueden ver en sus páginas. Es muy impresionante la multiplicación de festivales y la multiplicación de estos espacios cineclubes que no son para nada periféricos, que se vuelven centrales para la circulación de estos otros cines mexicanos y de estos otros cines del mundo entero, ¿no?, que circulan por esas pantallas y que han venido produciendo. Yo creo que la Cineteca, o el éxito que tiene ahora el boom, cuando vayan a la Ciudad de México realmente vale la pena ver ese espacio porque es un espacio único. Yo creo que no solo en términos de la diversidad de películas, tiene 10 salas, sino de la forma en la que construyeron la vinculación con espacio público. Es un espacio para estar también, que eso creo que ha sido clave para su éxito, y que tiene que ver con este reconocimiento de que ir al cine no es exclusivamente una práctica comunicativa en términos de que vamos a ver una película, hacemos muchas más cosas, tiene mucho más que ver con la sociabilidad, con el encuentro, con el movimiento por el espacio público, y creo que la Cineteca conjuga buena parte. Hay personas, estamos ahora haciendo un estudio con Antonio Sirión y es impresionante, hay públicos que hacen 2 horas para llegar a la Cineteca y van ahí, o sea, justamente con esta idea de todo lo que un espacio así puede ofrecer. Les decía que me parece que no es nada despreciable el trabajo de, por ejemplo, estos festivales. Si nosotros vemos lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Ambulante o con Docs, CDMX, ¿no?, que el trabajo que han venido haciendo para sensibilizarnos y para formar públicos de documental ha hecho que los propios multiplex se abran a exhibir documentales, algo impensable hace muy pocos años, y de repente uno ve en la cartelera de Cinemex o de Cinépolis 1, 2 o 3 documentales mexicanos en un mes, ¿no?, que ese es el trabajo que han hecho en otros espacios, estos otros que tienen mucho que ver con las transformaciones digitales, con la facilidad no solo para filmar. Ahora se puede filmar una película con celular. Hace poco vi en un festival en Tijuana una película filmada con celular maravillosa. Creo que, no sé si fue cuando estuvimos ahí, Ricardo, que es muy impresionante lo que se está produciendo, pero también se está facilitando mucho más la exhibición. Y esto ha ocurrido, bueno, que muchos jóvenes se encuentran, ¿no?, en esa posibilidad. ¿Sí? Pensé que quería decir. Ya. Ajá. Encuentran en esas posibilidades una forma de autoempleo, y que creo que eso también explica, son jóvenes trendsetters que ahí están, y que una política pública que piense en la diversidad tiene que pensar en ellos como interlocutores, ¿no?, así como generarles un piso legal, porque muchos de ellos se mueven con la legislación de otro tipo de emprendimientos que no se dirigen específicamente a ellos, ¿no?, para fortalecer su trabajo, que es justamente el trabajo que puede apuntalar una exhibición diversa. ¿Tú eres la que estás viendo a quién se lo das? No sé, por ahí. Ajá. ¿Ayer antes? Pero no. Sí, y después. Sí. Pues primero que nada me gustó mucho su ponencia, pero tengo una pregunta. ¿Cree que las películas estadounidenses le dan a su público lo que pide o lo que quiere ver, aunque sea deficiente? ¿Y qué es lo que pasa o cuál es la postura en el cine nacional? Bueno, se me ocurren varias respuestas. O sea, esa es la respuesta que dan, o el argumento que da
los exhibidores para saturarnos de películas norteamericanas, la idea de que eso es lo que el público quiere ver. Cuando vemos, por ejemplo, tiene una parte de razón. ¿Cuál es la parte de razón? Bueno, que ciertamente Hollywood estudia mucho a sus públicos en todo el mundo. Si uno ve el desarrollo que ha tenido la investigación de públicos, una parte muy importante se da justamente en la investigación que hacen los estudios de Hollywood. Están todo el tiempo atentos a, antes de que se estrena, ¿no?, cómo va a ser recibida, incluso modifican partes de películas ya hechas que se van adaptando a ese diálogo con espectadores de todo el mundo, porque ciertamente el gran éxito que ha tenido Hollywood es un éxito que tiene una larga historia de conocimiento de los públicos, pero también una larga historia de imposición sobre esos públicos. Si nosotros todo el tiempo estamos comiendo alimentos con chile, es muy probable que cada vez pidamos más chile, o sea, porque es lo único que hemos comido. Pero si tenemos la posibilidad tal vez de ir incorporando otros elementos en nuestra dieta, es muy probable que empecemos a gustar también y descubrir otros sabores, otros elementos. A mí me parece que la comida con chile es deliciosa. No estoy diciendo que no veamos películas de Hollywood. Ciertamente tienen ritmos, tienen formas de narrar que son muy atractivos y se han venido además desarrollando, pero eso no implica que sea lo único que queremos ver. Una de las quejas, si uno ve las encuestas que se hacen, por ejemplo, a públicos muy diversos, una de las mayores quejas es: no hay nada más que ver, ¿no? Ciertamente, por ejemplo, lo que ha ocurrido en la Ciudad de México y en toda la zona metropolitana es que las salas de cine ya no están concentradas como en el resto del país, solo en una parte de la ciudad, sino que las salas han venido expandiéndose por los municipios conurbados. Por ejemplo, Ecatepec pasó de tener, creo que 2 cines a tener 65 cines. O sea, ¿qué está ocurriendo? Bueno, que se va expandiendo la exhibición, pero ofrecen una diversidad muy pequeña de películas, ¿no? Entonces, el problema me parece que no es decir no queremos Hollywood, sino es queremos Hollywood, pero queremos mucho más. O sea, en México, en el mundo entero se producen actualmente más de 7,000 películas anuales y estamos con una cantidad minúscula de estrenos, ¿no? En realidad, en México se estrenaron unos 420 y tantos el año pasado y un 40% de esas 400 eran películas ni siquiera de todo Estados Unidos, porque el cine independiente norteamericano también nos llega en muy poca cantidad, ¿no? Entonces, creo que sí, ellos han conocido a sus públicos, lo siguen conociendo, es algo que nos falta en México. En realidad, con los escasos presupuestos, bueno, los directores ocupan el 99% de lo que tienen para producir, pero pocos se preocupan por pensar cómo se va a comunicar ese producto. Todos los productos necesitan tener, pues, justamente un trabajo de publicidad, un trabajo de construcción de vínculos con públicos muy distintos, ¿no? Sí. Bueno, es un comentario sobre todo porque creo que sí se consume el cine, y se consume el cine mexicano, el independiente, no solamente este que llega a los cines con personas o personalidades, actores que van a atraer, pero yo veo un problema en los creadores, y es algo que comentas, ¿no? O sea, los creadores, desde que están realizando su proyecto, se ven en una pantalla grande, cuando tenemos todas estas otras plataformas donde se consumen, y muchísimo. Pero ellos lo ven en una pantalla grande, y mucha gente, aquí yo estoy totalmente en desacuerdo, pues que tienen la festivales, ¿no? Entonces también ese es otro limitante. Y entonces ahí ya no tiene que ver con el público, ni con la audiencia, ni con nada. O sea, son ellos quienes mismos van apartando una selección del espacio donde quiere que esté, y no necesariamente va a ser el fin de su material. Y ese sí es un problema muy grande, porque entonces tú como creador pues te estás limitando, ¿no? Solo, porque al menos que tengas como súper trabajo de mercadotecnia, que para ello necesitas bastante dinero, pues no vas a llegar. Entonces es como un sabotaje, ¿no?
sé cómo hacerlo. Y platicamos que hay todas estas otras plataformas, pero no son aprovechadas. Yo lo veo, puede ser por egos, por lo que sea, pero que no son aprovechadas por los mismos creadores. Y yo creo que ahí ese es el problema. Y la otra es, precisamente, no se conoce el público. Muchos hacen, es porque yo quiero hacer una película de, ya si la ven o no, porque la quiero llevar a tal festival. Muchísima gente en el gremio trabaja en hacer un material para un festival y no para un público. Y ese yo creo que desde ahí, ese es el problema. Pues si ya hubo un cambio, una evolución desde que llega la televisión y se hace tan masiva la televisión. O sea, el cine de oro fue el cine de oro porque no había televisión, solo había esa pantalla grande donde todo el mundo iba, y si tenían que ahorrar su dinero por hasta un mes para poder ir al cine, lo hacían. Llega la televisión, pasa todo esto y ahora tenemos todas estas plataformas, ¿no? Y no las aprovechamos quizás como creadores. Claro, son muchas ventanas, ¿no? que ahí están, que pueden ser aprovechadas justamente para mostrar el trabajo, ¿no? Es bien interesante si lo vemos a nivel latinoamericano. Por ejemplo, pensaba en una película que no sé si vieron, que se llama 7 cajas. Se la recomiendo muchísimo, está en YouTube, o sea, la pueden mirar, que es una película paraguaya que fue filmada por, creo que fueron dos directoras muy jóvenes. La hacen en el mayor mercado de Asunción, una cosa muy similar al Salado de Buenos Aires o a Tepito en México, ¿no? Y que es una película absolutamente latinoamericana, pero filmada con un ritmo. Es como si Spielberg montara su cámara en un diablito de mercado. La película va por todo el mercado, es genial. Y es una película hecha con muy poco presupuesto, que fue muy exitosa gracias a que fue circulando por estas pequeñas salas de toda América Latina. Es bien impresionante lo que lograron hacer justamente con esta otra mirada, la idea de llegar a estos otros públicos populares de distintas ciudades latinoamericanas, y que logró éxitos que bueno, son insospechados. Ajá. Bueno, muchas gracias por su conferencia, doctora. Fue muy interesante. Y ya a lo largo de los comentarios ha estado ya resolviendo varias de mis inquietudes. Quizás queda una por ahí que pareciera un poquito sencilla, y es con cuestión también de los propios creadores, directores, y con esta cuestión de los públicos, esta relación y el intermediario que haya, que son las casas productoras, ¿no?, entre el director y el público. ¿Cómo es, usted qué opina o cómo se podría trabajar la cuestión de cuando el director sí piensa en el público, pero la parte intermediaria dice, no, es que no es así porque el público funciona así? Cuando el director puede decir, oye, pero es que yo creo que más bien el público quiere esto, o yo lo estoy pensando hacia ellos. Un caso trivial es cuando el año pasado fui a ver la de Alien Covenant aquí en Cinépolis de aquí de Saguayo, y yo recuerdo que en los trailers se vendió como una película de terror. Yo como fan de esa ciencia ficción sé que no es terror tal cual, pero la gente comenzó a retirarse del cine precisamente porque decía, es que no, el monstruo no mata gente, decía. Entonces la gente se retiraba, y Ridley Scott fue muy claro cuando decía, pero es que mi film no es de terror, mi film toca cuestiones incluso filosóficas. Entonces no quiero que eso se venda en los trailers como si fuera un Viernes 13 o algo así, comenté en una entrevista. Entonces por eso también la crítica aplastó la película, porque la vendieron como un film de terror, y Ridley Scott decía, pero es que no es un film de terror, es un film de una reflexión que va más allá incluso de cuestiones metafísicas. Pese a que está el monstruo ahí, realmente hay muchos otros elementos. ¿Qué pasa cuando Ridley Scott sabe que tiene un nicho de fans que quieren que lo ver, van a disfrutar? Ajá, como yo, que yo disfruté la película, pero la productora dice, no, es que así no, porque yo sé que hay cuestiones comerciales de por medio, pero ¿qué ocurre cuando si el director sí conoce un público y los intermediarios dicen, no, es que así no debe ser? ¿Cómo se podría trabajar eso? Es muy difícil porque además está plagado de intereses contradictorios. El cine es arte, pero también es mercancía. Y yo creo que esta
pelea entre esas dos dimensiones está permanentemente operando, ¿no? Creo que esa es una de las grandes dificultades. Y otra es el que crecientemente el cine no es exclusivamente imágenes, es también mercancías, es también publicidad, todo lo que camisetas, videojuegos. Entonces hay una serie de intereses que van operando contra este tipo de películas que buscan salirse de ese esquema, que es un esquema ciertamente dominante, ¿no? Es difícil pensar el cine también en plural, ¿no? Y yo creo que una de las grandes dificultades es justamente esta persistencia de estereotipos sobre los públicos. Con esta idea, yo siempre sospecho cuando se singulariza, o sea, no existe el público, ¿no? Existen públicos muy distintos, y lo que está ocurriendo con la digitalización es que cada vez más es posible llegar a nichos muy particulares, que son estos públicos que van identificando, ¿no? Y que van haciendo además que se transforme radicalmente la relación con las películas. No tomé esa parte, pero una parte que desarrollo más en el libro es justamente la idea de cómo no existe más esta idea del espectador que solamente quiere ir y sentarse en una sala y mirar, sino cada vez más estamos hablando primero de un consumidor, incluso de un productor que quiere intervenir, que quiere opinar, que quiere filmar escenas alternativas, que quiere incluso, bueno, juntarse con otros fans en todo el mundo, dialogar con ellos, generar comunidad. A mí me ha impactado mucho, por ejemplo, esta práctica de los fans del cine coreano, que en todo el mundo se van uniendo para traducir, para generar subtítulos, ¿no? Y que una parte de la película, el subtítulo se hizo en España, otra se hizo en China, otra se hizo en Corea mismo, otra se hizo, y que van generando comunidades muy distintas y que nos obligan también a multiplicar nuestra imagen sobre los públicos, nuestras formas de pensarlo como públicos que están dispuestos, por ejemplo, a operarse para parecerse al personaje principal, que son prácticas muy distintas, en donde también es parte del reto de pensarlo para la investigación. Es clave explorar cómo se dan y cómo eso transforma nuestras relaciones con películas muy distintas, ¿no? Gracias por la conferencia, felicito. Quería preguntarle, ya como antropóloga, cuando se habla de cine, ¿cuál es su conceptualización del concepto de consumo? Porque se habla de consumo de cine, y ¿cómo se crea esa conceptualización? Sí, bueno, como vieron, bueno, es un campo en enorme, o sea, en una transformación vertiginosa. Entonces, buena parte de los conceptos que hemos venido usando para tratar de acercarnos a esa práctica se van quedando viejos, ¿no? El de consumo yo creo que es de los que prácticamente, bueno, no nos alcanzan para nombrar todo lo que está ocurriendo. Desde el principio ya se cuestionaba con esta idea de el consumo como una simple deglución, ¿no? De un mensaje que nos dan y nosotros simplemente procesamos, para pensándolo como un concepto que da poca cuenta de todo lo que ocurre, de todas las actividades que realizamos como públicos. De hecho, público es también una noción que viene siendo cuestionada. Para pensar, se habla mucho más ahora de prácticas culturales, para dar cuenta justamente de esta dimensión activa. Se habla ya no de espectadores, se habla ya no de público, sino ahora se dice, bueno, produsuarios, ¿no? Que es un concepto que trata de juntar ya no el acceso. Al principio se hablaba de prosumidores, juntando productores con consumidores, pero ya no solamente producimos y consumimos, ahora de alguna manera usamos las redes, usamos todos los recursos a nuestro alcance para interactuar con las películas. La última moda en Asia, por ejemplo, es un tipo de exhibición en donde los asistentes con sus propios celulares van escribiendo, bueno, uno llega a la sala, baja la aplicación y van poblando toda la pantalla de los comentarios sobre lo que está ocurriendo, que es una forma muy activa, ¿no?, de pensar e interactuar, y que tiene que ver con también otra forma de vivir la experiencia cinematográfica, que es una experiencia mucho más
divertida, mucho más de interacción con los otros. O sea, cuando yo empecé a leer sobre esta práctica, yo pensaba, bueno, a mí me podría dar un infarto, o sea, de estar en una sala en donde no puedo ver lo que está ocurriendo en la película por todos los comentarios que están apareciendo. Véanlo en internet, o sea, no sé si se llama dot cinema o algo tiene que ver con la idea de escribir sobre la pantalla, ¿no? Los signos que uno va poblando, pero ciertamente está pensada como otra forma de vivir la experiencia cinematográfica, y ahí ciertamente el tema de la sociabilidad y del encuentro con otros es mucho más importante que lo que uno mismo va a ver. Leía, por ejemplo, la crónica de una función en donde se exhibió Tiburón y que era la idea de irse burlando del tiburón y de las escenas y lo que supuestamente es de miedo que no lo es, y todo lo que va ocurriendo y todo el cine muerto de risa. La crónica es muy divertida, está en internet, y uno puede justamente ir viendo, bueno, estas otras maneras de ir al cine, que ciertamente la noción de consumo se nos queda muy corta para dar cuenta de todo eso que está ocurriendo. No sé si tenemos tiempo para una pregunta más. Bueno, mi pregunta es, ¿por qué las salas de cine no dan el espacio tan amplio al cine mexicano como se lo dan a los estadounidenses hoy en día? Básicamente tiene que ver con los intereses de las distribuidoras, que obligan a los exhibidores a tomar paquetes de películas que van comprometiendo todo un calendario. Entonces, no solamente proyectan las que efectivamente van a ser más exitosas, sino también proyectan muchas otras que forman parte de ese paquete y que obligan al exhibidor a tomarlas. Y tiene mucho que ver con la poca difusión que tienen las películas mexicanas, con lo poco que se les promueve, y entonces ciertamente para los exhibidores es mucho más negocio exhibir un producto que tiene carretadas de publicidad, de dinero invertido en hacerlo atractivo, en hacerlo exitoso. Si no, uno no se explicaría cómo es que películas como Batman contra Superman, se vuelvan éxitos globales, básicamente porque gastan mucho más presupuesto en publicidad que en la producción misma de la película. Muchas de esas producciones son de una enorme calidad, pero muchas no lo son, y tiene que ver justamente con esas inversiones. A mí creo que el tema de las cuotas es un tema complejo. México tuvo durante décadas una cuota del 50%, y eso fue enormemente dañino para la calidad del cine mexicano, porque muchas películas se hacían sabiendo que iban a encontrar el espacio para producirse y eran de pésima calidad. Corría un poco lo mismo que con las malas películas hollywoodenses, pero me parece que tendríamos que pensar en esquemas en donde no ocurrieran estos vicios, pero ciertamente se les abriera algún espacio a las producciones mexicanas. Yo creo que a mí me parece que el tema de la ganancia no está dando cuenta de la mayor ganancia de las salas de cine actualmente se produce no por el pago del boleto, sino por el consumo en dulcería. De hecho, la proporción creo que es de 2/3 partes frente a una, que es lo que implica el pago del boleto. Entonces, ahí se podría negociar con los exhibidores de público que va a ver películas mexicanas. En realidad, aunque sea minoritario respecto a los otros públicos, es un proceso de largo plazo, ¿no?, que se puede ir cada vez incrementando más, y que pueden ellos ir ganando al tener gente que va y consume las palomitas, los refrescos, etcétera, etcétera, todo lo que se vende ahí. Una pregunta breve. Sí. Bien dijiste, es mayor el ingreso en dulcería que en taquilla, y eso le corresponde más todavía al exhibidor. Pero creo que hay un tercer negocio que creo que poco se ha estudiado, la pregunta, y es el negocio inmobiliario. Parece ser que los Cinépolis tiene su sede en Morelia, está el corporativo,
parece ser que es mayor el ingreso a largo plazo que recibe Cinépolis por el tema inmobiliario que por dulcería y taquilla, pero no sé si se ha investigado realmente. No sé, Mi impresión. pero se me hace un dato bien, nada irrelevante. Yo creo que sería bien interesante trabajar estos otros intereses. Muchos de estos, de estas multinacionales en realidad tienen negocios muy distintos y a veces el supuesto interés principal no es necesariamente el más importante, ¿no? Pero no conozco trabajos sobre esto. ¿Sí? A ver, bueno, yo más que una pregunta es agradecer la conferencia, su presencia y bueno, aprovechar que la licenciatura que organiza este encuentro, Estudios Multiculturales, pues bueno, sus tres ejes es la investigación sociocultural, la gestión cultural y la producción audiovisual. Y más que nada es, ¿qué le podrías comentar o decir a los estudiantes que están estudiando esta licenciatura, que puedan trabajar, pues, qué temas, qué áreas de oportunidad, qué posibilidades tienen ellos en esta licenciatura, en este campo, porque además conoces los tres, ¿no? Y eso es lo más fabuloso de esta presentación. Sí, yo creo que es un área fascinante. O sea, lo que les diría es, hay muchísimo que trabajar, hay tan poco escrito. Si ustedes se acercan a una librería, miren la parte que está en el área de cultura y prácticamente todo lo que hay es sobre lo más evidente en el cine, que es la riqueza de las películas, la riqueza de los directores, del sistema de estrellas. Pero bueno, no se cuentan con los dedos de una mano los estudios que se acerquen al tema. Por un lado, de los públicos prácticamente no hay nada, así que lo que hagan va a lucir, ¿no? Porque es muy poco lo que sabemos sobre los públicos, muy poco lo que sabemos sobre las políticas públicas cinematográficas. También es todo un reto pensar cómo todo este tipo de investigaciones nutren el diseño de políticas que atiendan a estos escenarios, que son escenarios todo el tiempo que están cambiando aceleradamente. Sabemos muy poco sobre estas dinámicas regionales. Cada vez más, si uno se acerca, por ejemplo, a los mercados cinematográficos locales, a mí me impacta cómo ha crecido la producción local. Hay comunidades indígenas que están haciendo cine, hay grupos de chavos, banda que están haciendo cine en las periferias de las ciudades. Hay mucha producción local que no está circulando y que es muy interesante pensar cómo podemos, cuando tenemos la idea de democratizar el acceso, pensamos muchas veces en la industria y cómo hacer que esas películas se vendan mejor, pero no lo pensamos a nivel de lo que implica a nivel social, que implica la posibilidad de vernos reflejados, esto que mencionaba Javier, de ver otros espejos, en donde no sea siempre, bueno, ese mismo espejo hollywoodense en donde estamos degradados o simplemente ignorados, ¿no? ¿Qué pasa con todo este otro cine que está circulando? Creo que el gran reto es cómo logramos entender, en mi opinión, esta investigación, toda esta que está, que mencionaste en estas tres áreas, lo que hace es construir puentes. Estamos frente a una realidad muy dinámica, frente a la que estamos nosotros mismos cargados de estereotipos, cargados de esta representación de no les gusta el cine mexicano, no, esto no tiene ningún futuro. Claro que tiene. Y lo que yo quise mostrar es eso. El problema es cómo construimos esos puentes. Yo creo que el trabajo sobre la investigación es fundamental, el diseño de políticas alternativas es fundamental, la gestión cultural está viviendo un tiempo de oro ahora por todas las posibilidades que abre la digitalización, pero no sabemos aprovecharlas. Creo que parte del sentido que tienen estos eventos, me parece muy importante, es visibilizar todo este campo y todo lo que se está transformando, pero pensar, la formación de públicos es una tarea de largo plazo, no funciona en el corto plazo, por eso es que sabemos tan poco sobre ella y por eso es que se hace tan poco sobre ella, porque no lo sé. Pero el trabajo que tienen las universidades, por ejemplo, para justamente hacer circular estos materiales, repensar
las políticas públicas. Si uno se acerca a las políticas culturales municipales, bueno, tienen visiones arcaicas de lo que es hacer política cultural. Creo que pensar ese reto de la digitalización es justamente pensar todo nuestro potencial como científicos sociales y como gestores para dinamizarlo y para hacerlo llegar a comunidades que no se han enterado que esto existe. Sí, bueno, pues muchas gracias. Agradecemos a la doctora, a la profesora Montecón. En verdad es muy interesante. Yo creo que para ustedes, los colegas, compañeros, alumnos, creo que dejan muchas vetas que explorar, ¿no? Y creo que a los alumnos principalmente creo que les debe dar pistas de la importancia que es tener estos campos, ¿no? Considerarlos, ¿no? Y porque además es el mundo de ustedes, ¿no? De alguna forma, el mundo que ustedes están viviendo, ¿no? Lo viven cotidianamente. Entonces espero que surjan muchas ideas. Bueno, la Universidad de la Ciénega, del Estado de Michoacán del Campo, en verdad le agradece mucho su presencia en habernos concedido esta conferencia. Y pues el protocolo es que le entregamos una constancia, en verdad, de mucho es un honor para nosotros tenerlo aquí. Y también la universidad siempre hace así como entregar unos presentes. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Bueno, muchas gracias por la conferencia, como ya se dijo, y vamos a tener un receso de 15 minutos.